Buenas tardes con todos, continuando con esta serie de exposiciones. En esta oportunidad, el expositor es el doctor Wilfredo Mendoza, quien es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en matemática pura por esta misma universidad. Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su área de interés es teoría algebraica y cohomología local. En esta ocasión nos estará platicando acerca de el K-teoría de C estrella álgebra de grafos. Bien, adelante, doctor Wilfredo. Gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, gracias. Agradecerles realmente a todos por la invitación y dar la oportunidad de presentar estos trabajos que de alguna otra forma, si no es en San Marcos, se le está presentando también en otra universidad donde también laboro, que es la Universidad del Callao. En principio, voy a presentar, por favor, me indican si se ve la pantalla. ¿Se ve? Hola, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya. Por razones de conectividad, a veces pues, voy a tapar el rostro por la que a veces por acá trabajan y se va al internet, ¿ya? Me van a disculpar en ese aspecto. Bien, como decía, la persona que me presentó, iniciamos indicando el título a que nos vamos a referir en esta charla. Como su nombre lo menciona, vamos a tratar de K-teoría. Dos cositas ahí, lo que es K-teoría y el cálculo, una vez hablado de la K-teoría, el cálculo de una cesta de álgebra, pero esta cesta de álgebra de grafos. Entonces, quisiera indicar acá lo siguiente. Vamos a hablar rápidamente del contenido, tras de ello, seguido de ello, lo que es una cesta de álgebra, y luego, para entender lo que es una cesta de álgebra de grafo. Teniendo todo ello, vamos a calcular la K-teoría de álgebra de Kunz y la de Topliss de manera particular. Claro, estas dos álgebras de Kunz y de Topliss también se puede hacer por los métodos comunes, si se quiere, que hay, o sea, con esto. Pero nosotros lo abordaremos haciendo la K-teoría de Sastre y álgebra de grafos, para luego también indicar la bibliografía. Permítame acá hacer un breve comentario respecto a la introducción. Como indicamos ahí, la K-teoría fue desarrollada por dos personajes realmente, que fue Michel Atiyah, como indicamos, así como Friedrich Hilbert. ¿Por qué año? Por los años 60. Basado en los trabajos de este señor de Grothendieck sobre geometría algebraica. Indicarles que ese término de K-teoría viene la denominación de la palabra clase, K-L-A-S. Y se refiere nada menos que al concepto de clase, pero en término alemán. Bueno, a la siguiente década fue en los años 70, donde la K-teoría, si se quiere, porque acá iniciaron la categoría topológica, y en los años 70, de alguna forma, se empieza a estudiar desde el punto de vista algebraico. Bueno, la K-teoría, como mencionamos ahí, fue introducida como una herramienta en el estudio de estas cestas y álgebras. Fue Kunz, que en el año 77 introduce una clase de cestas y álgebras conocido
como álgebra de su nombre, así como también el álgebra de Topliss. Fueron dos personajes que realmente trabajaron bastante en esta área de calcular la K-teoría de cesta y álgebras. Ahora bien, ya teniendo el escenario de las cesta y álgebras, cuando quisiéramos hablar o cuando queremos hablar de la K-teoría de cesta y álgebras, ¿en qué consiste realmente? Esto consiste en la construcción de un funtor. No, de dos funtores. No, la verdad es de una secuencia de funtores. Pero básicamente son dos, nada más. Digamos que empecemos con un funtor que le denotan ellos con K sub 0 y también con K sub 1. Funtores que van de la categoría de cesta y álgebras a la categoría de grupos. Es decir, estos son dos grupos. El primero se construye basado en elementos del álgebra A que son proyecciones y el segundo en elementos unitarios. Bueno, lo cierto es que estos dos grupos, como mencionamos ahí también, reflejan propiedades importantes de la cesta y álgebra. Entonces, el trabajo que hicieron ellos es construir esos dos funtores que van a ir de la categoría de cesta y álgebras a la categoría de grupos. En ese contexto, teniendo ya nosotros la categoría de cesta y álgebras, nosotros particularmente hablaremos de la categoría de cesta y álgebra, pero de grafos, así como lo estamos mencionando en esta breve introducción. Muy bien. Entonces, como mencionamos también, lo cierto es que hay que entender qué es una cesta y álgebra, en principio. Empezamos recordando lo que es un álgebra, no es otra cosa que es un espacio vectorial sobre un campo F que posee una operación. Sabemos muy bien claro eso. Entonces, ya teniendo un álgebra, quiero entender que es un álgebra de Banach, también lo recordamos. Un álgebra de Banach, que le estamos notando con A, sobre los complejos, porque ahí es donde se trabaja, es cuando posee una norma bajo el cual es un espacio de Banach, cumpliendo esta desigualdad. Esta desigualdad a nosotros nos va a permitir que el producto que se define para hacer álgebra es continuo. Entonces, ya tenemos a estas alturas lo que es un álgebra de Banach. Alimentamos con la siguiente definición para tener lo que es un cesta y álgebra. ¿Y qué es un cesta y álgebra? Ya teniendo un álgebra de Banach, vamos a tener que definir una operación de este A en A, llamada involución. Esta operación debe soportar estas cuatro condiciones. ¿Cuál es? Que la primera sea, vamos a llamar así, que la involución de la involución quede en lo mismo, que sea lineal en el sentido de que cuando sacan estos elementos que son escalares que viven en los complejos, le saque pero como conjugado. Y la tercera condición es que sea contravariante o es contravariante. Además, debe soportar esta condición que a la letra dice que la norma, bueno, todo elemento acá, ¿no? Que la norma al cuadrado es igual al producto del elemento por su adjunto. Entonces, estas son las condiciones que soportarían un álgebra de Banach para hacer un cesta y álgebra. Bien. También acá ponemos, es oportuno poner un par de ejemplos. Una de ellos es, por ejemplo, la colección de funciones continuas definidas en el intervalo con valores en los complejos. Y la operación acá simplemente es la puntual, como mencionamos ahí. Y bueno, como queremos la involución, es la conjugada de cada elemento. También la colección
de matrices cuadradas con entradas en los complejos, con las operaciones usuales de suma y multiplicación, y la adjunción acá, usual también, con la norma de operadores, pero actuando sobre este C a la N, donde C complejo, obviamente. Ejemplo, ¿no? También podemos considerar la colección de todos los operadores acotados definidos de un espacio de Hilbert en sí mismo, con la multiplicación dada por la composición de operadores y la operación de involución es dada por el adjunto. Entonces, esto con esas operaciones también soporta ser un C' álgebra. Es oportuno también mencionar que en este contexto de las C' álgebras realmente se presentan muchos resultados correspondientes a estos dos señores, Gelfand-Naiman. Uno de ellos, que le he mencionado acá, y uno de los más importantes, no es porque los demás no lo sean, dice de que toda C' álgebra con identidad es isomorfa a una subálgebra de esta álgebra BH, donde H es un espacio de Hilbert. Eso es uno de los resultados que se presentan en este contexto. También podemos tener que hay otro teorema cuando la C' álgebra, ¿no? O cualquier C' álgebra es, siendo conmutativa, es isomorfa a, en este caso, a un espacio que le denotaríamos con C0 de X, entendiéndose esto como la C' álgebra, ¿no? Formado por todas las aplicaciones continuas que van de X en C anulándose en el infinito. Entonces, ese es otro teorema que puntualmente dice que cada C' álgebra abeliana es isométricamente isomorfa, voy a denotarle así, a, bueno, en este caso, a la álgebra abeliana A, cuando es abeliana. Bien, es necesario en este contexto también tener la definición de lo que se entiende por homomorfismo entre C' álgebras. Definitivamente es muy familiar el término. Un homomorfismo entre C' álgebras es una función que va de un C' álgebra en una B, ¿no? Satisfaciendo estas condiciones, que son tres: que la phi de A por B, o sea, la imagen, esto de acá, reparta de la forma como estamos observando ahí. Segundo, que phi de este adjunto sea el adjunto de la imagen, obviamente para cualquier elemento de A, y que lleve identidad en identidad. A tal homomorfismo que va de una C' álgebra en otra es conocido por una estrella homomorfismo. También es necesario tener lo que se entiende por isometría parcial. ¿Qué es una isometría parcial? Es una aplicación lineal entre espacios de Hilbert, tal que es una isometría sobre su complemento ortogonal de su núcleo, ¿no? Entendiéndose de que si yo tengo, ¿no? Acá un operador F, ¿no? Digamos así, de un álgebra A hasta un B, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería esto una isometría parcial? Es que vamos a suponer que esto de acá sea el núcleo. Entonces, esto va a ser una isometría parcial si a restringirme a su complemento del núcleo, complemento ortogonal, ¿no? Como indicamos ahí, resulta ser esto una isometría, ¿no? Ahora bien, a este núcleo, si se quiere mirar así, se llama su espacio inicial, obviamente, de A, mientras que a donde llega se llama el final. Bien, en este contexto es también necesario hablar de álgebra cociente. La álgebra cociente es obtenido a partir de ¿qué? De tener
al tener una cesta álgebra y en él considerar un ideal. ¿Y qué es un ideal? Un ideal es nada menos, en este caso bilateral, no trivial, cerrado. Entonces, para poder hablar de álgebra cociente, necesito hablar de un ideal. De esta manera, podemos formular la definición de manera precisa. Téngase presente, entonces, un A cesta álgebra y J un ideal en dicho cesta álgebra. Entonces, al cociente que le voy a describir de la forma que se está viendo acá, ¿no? Muy familiar para todos nosotros, va a ser un cesta álgebra con la norma cociente. La norma cociente, que le va a ser la norma de esta clase, va a ser el ínfimo de todas las normas de A más J, donde J está recorriendo en el ideal. La involución, porque quiero involución para hacer estrella álgebra, está definida como la involución de la clase iguales a la involución del elemento más J, o sea, de esta clase. A nosotros nos hace sencillo esto tratar de estudiar cesta álgebras unitales. Entiéndase por cesta álgebras unitales aquella cesta álgebra que tiene elemento identidad o unidad, pero que no se entienda como elemento una unidad, sino con identidad. Entonces, cuando no lo tiene, hay un proceso que nos permite que nuestra cesta álgebra se ponga dentro de otra donde ésta sea unital. ¿Cómo se hace? De la forma que le indicamos acá. Si A no tuviera unidad, entonces se proporciona considerando este lema. Un álgebra A de Banach sin unidad puede ser inmerso en un álgebra de Banach, que le estoy anotando con A sombrero, como un ideal de codimensión 1. A ver, para la prueba simplemente voy a considerar el A sombrero como la suma directa del álgebra considerada que no tenía identidad con el cuerpo de los complejos. Este como espacio lineal. Y en él vamos a definir, porque necesitamos tener las operaciones, definir acá las operaciones de multiplicación como tal. Bueno, con esta operación, está de más decirlo que está bien establecida, con esta operación se tiene que este A sombrero, que es la suma directa, es una cesta álgebra con identidad, donde la álgebra, la A sombrero, la identificamos de la forma que estamos estableciendo así. Además, queremos una suma, componente a componente. La siguiente operación te permite que al tener un elemento del cuerpo, al multiplicarle por un elemento de este A sombrero, la multiplica también componente a componente. Y la tercera condición, perdón, la tercera operación que se define porque es necesario, que es la involución de un elemento de acá, es la involución del elemento de A, ¿no? Con el conjugado como segundo elemento. Este elemento que vive en los complejos. Acá, alfiseta en los complejos. Ahora sí, la identidad de este sombrero, de esta álgebra sombrero, va a ser el 0,1. Entiéndase 0, elemento del álgebra, y esto de acá, número complejo. Esto de acá ya tiene identidad. Entonces, la álgebra A, como indicamos ahí en el lema, queda inmerso en esta álgebra de Banach A, la cual tiene identidad. Con estas operaciones establecidas anteriormente, consideramos la norma en dicha álgebra sombrero como el mayor entre esta álgebra, esta norma de A y el pi de X, donde este pi de X es la aplicación que va de este producto, recuerda, o suma directa, hacia los complejos establecidos de esta manera. Bueno, esto de acá lo que establece es que efectivamente el operador, el X estrella por el X en norma es igual al cuadrado en esta norma de esta A sombrero. Entonces, esto de acá me asegura que este A sombrero es un cesta álgebra.
luego de hacer una breve revisión referente a lo que es estrella álgebra, ahora también es necesario saber y entender qué es, porque buscamos eso, ¿no? La categoría de un estrella álgebra de grafos. Bueno, para eso se hace necesario, como menciono, saber qué es un grafo entonces. Pero lo que vamos a hacer es hablar sobre grafos dirigidos, porque también podemos hablar de un grafo cualquiera. ¿Qué es un grafo dirigido? Pues un grafo dirigido realmente es una cuaterna, como estamos indicando acá, ¿no? Una cuaterna formado por dos conjuntos que le estoy denotando E super 0, E super 1 y dos funciones R y S. Este E super 0, como indicamos acá, y el E super 1 son conjuntos contables, ¿no? O numerables, si se quiere, cuyos elementos son llamados vértices, y los S1, los elementos que conforman S1 son los llamados arcos o aristas. Ahora bien, esta R y S son funciones que van de la colección de aristas a la colección de vértices. Entonces, a dichas funciones son conocidas como origen y extremo. En este caso, de la arista o de un arco E que vive en E. Es decir, para cada E que vive acá en este conjunto, se tiene S de E, que va a ser el origen de E, y el R va a ser el extremo de E, ¿no? O sea, de dónde sale y a dónde llega. Ahora bien, si S de E fuera B, vamos a decir que B emite esta arista. Y si RE es igual a W, o sea, el vértice, se va a decir que W recibe a esta arista. Entonces, los vértices serán representados, en este caso para nuestros objetivos, por proyecciones ortogonales, mientras que los arcos, o sea, las aristas, por isometrías parciales, que ya nosotros habíamos recordado líneas antes. Y todo esto en un espacio de Hilbert. Ahora bien, un grafo dirigido, ¿no? Conocido también grafo dirigido fila finita, es un grafo que soporta la definición anterior, de tal manera que la imagen inversa de todos los elementos que están en E sub 0 debe ser, en este caso, no vacía. Entonces, esto de acá es necesario que debe soportar para tener lo que es un grafo dirigido. Por ejemplo, acá tenemos un grafo. El E sub 0 formado por tres vértices, V y W. El S1 por cuatro aristas, E, F, G y H. Siendo S y R de E1 hasta E0, lo que definimos que R de E, de H y F me da U. Así como también R de G es V, S de E es U. Y acá tanto S de H como S de G, W y S de F. Entonces, con esta información nosotros podemos construir este grafo como lo indicamos ahí. O sea, estos datos me va a permitir realmente hacer este grafo, de acuerdo a la definición que habíamos mencionado. Ahora podemos hablar del proceso inverso. Me pueden dar un grafo y yo puedo describir cómo está establecido cada uno de las funciones. Y, por supuesto, las imágenes de las aristas, como es el caso que presentamos acá. Entonces, en este caso, considero G como esta cuaterna, grafo dirigido, donde los vértices van a ser denotados por los B sub n para n no negativo, y las aristas formado por esta arista que le estoy denotando con E, unido con estos E sub I, para I mayor e igual que 1. Y las funciones que habíamos hecho mención, que van de 0 en 1, están definidos de la forma siguiente, o sea, me dan acá el grafo, ¿no? ¿Cómo sería? Esto lo dice bien claro. Lo dice que E sub I están yendo de los B sub I más 1 a los B sub I, ahí lo tienes. Pero hay uno que en este caso te agarra y te regresa, que en este caso es L. Eso es un grafo no finito.
Ahora, ya teniendo la idea de lo que es un grafo, tenemos la definición de lo que es un álgebra de grafo. ¿Qué es un álgebra de grafo? Un álgebra de grafo es, en principio, considerar este grafo dirigido fila finita, que le acabamos de definir, ¿no? Una colección de isometrías al que le vamos a denotar así, S sub E, donde E es una arista, y una colección de proyecciones mutuamente ortogonales, P sub B, donde B es un vértice, ¿no? Es un C estrella álgebra de B, en un C estrella álgebra de B va a ser llamado una familia de Kunz-Krieger, como se denota ahí, o simplemente CK familia, si se satisface estas dos condiciones. La primera condición es que el operador de, o sea, estas notaciones, o sea, de estas isometrías, me dé esta proyección. Y la segunda me dice que esta proyección sea la suma de estas isometrías. Claro, siempre que esto ocurra, como lo habíamos puesto condición anterior. Entonces, la C estrella álgebra sobre los complejos generado por estos elementos es un álgebra de grafo, la cual se va a denotar como C estrella SDP. Bien, entonces tenemos definido lo que es un álgebra de grafo. Es necesario tener, obviamente, nos vamos en busca del cálculo del K sub 0 de esta álgebra de grafo y del K sub 1, como había mencionado anteriormente. Entonces, para esto, en principio, yo debo garantizar que efectivamente la C estrella álgebra de grafo, esto de acá, la C estrella esta de acá, sea realmente un C estrella álgebra de grafo, o cómo se entiende sus elementos. Bueno, para eso voy a dar esta proposición donde indica que si yo tengo un grafo, fila finita, y SP una familia de Kunz-Krieger en un C estrella álgebra B, entonces se tiene estos 4 ítems. El primero dice que la colección de elementos de esta naturaleza, o sea, SE con S estrella E, que es el adjunto, donde es una arista, son mutuamente ortogonales, ¿no? Ya sabemos que si lo cambio esto, debe ser 0. Segundo, si S estrella de E, o sea, este adjunto por S de F es 0, entonces E es igual a F. La tercera dice si el producto de estas dos isometrías es igual a 0, entonces S de E es igual a R de F. Y la cuarta es que si yo tengo, o sea, como lo contrario de esto, si es distinto de 0, entonces ocurre esto de acá. La prueba de esto de acá no es difícil. Para esto simplemente se sigue la definición de la familia de Kunz-Krieger. Esto se hace por contradicción. Las dos, esto de acá, resultan de esta parte 2. Entonces, como habíamos hecho mención hace un momento, hay una forma de expresar elementos arbitrarios de esta C estrella álgebra. Acá le enunciamos mediante este teorema, la cual dice que es la cerradura de elementos de esta naturaleza, SU, SB, que eran isometrías, donde estos de acá son elementos en E estrella. ¿Qué es E estrella? Este E estrella es nada menos que la unión, si se quiere así, ¿no? La unión de estos E, pero esto C es la colección de aristas, si se quiere. Esto es el E estrella. Bueno, se toma la cerradura, como indicamos acá, de todos los elementos de este tipo, con la condición de que estas imágenes de U y B, según estos S, son iguales. Bueno, como mencionamos también, antes de hacer la prueba o de bosquejar la prueba de este teorema, yo quisiera indicar 4 lemas. El primer lema es, si yo tengo un elemento acá en este estrella,
entonces S de U es igual a 0. La prueba es por contradicción, se hace esto de acá. Y esta S de U es una isometría parcial que va a resultar de la definición. La tercera condición, o el tercer ítem en este lema es que S de U por S de B es S de V, siempre que esto de acá sean distinto de 0. La cuarta es que el adjunto si se quiere, es el adjunto de este producto, pero en este sentido. El segundo lema es que si yo tengo que S de U por el adjunto en S de B es distinto de 0, me da esta igualdad. Otro lema es si yo tengo que el adjunto de S de U con S de B me produce S de U estrella si U tiene esta forma para algún U en E estrella. Y S de B es S de B' si B soporta esta condición para algún B en E estrella. Y en otro caso le enviamos al 0. Este lema que menciono, que es el tercero o cuarto creo, es la que me va a garantizar la clausura o cerradura para hacerse estrella álgebra. La letra dice así, ¿no? Si yo tengo un grafo E, fila finita, y SP, una E familia de Kunz-Krieger, en un estrella álgebra B, para elementos U, B, alfa y beta en este estrella, tenemos, ahí está, este elemento operado con esto me garantiza elementos de este tipo. No voy a entrar en el detalle a indicar esto porque se sobreentiende. Lo cierto es que esto de acá, ¿no? Lo que aquí me está indicando es la cerradura para hacerse estrella álgebra. En particular, se sigue que cada producto finito no cero de las isometrías parciales SE y S estrella F tienen esta forma, como indicamos ahí, ¿no? Para U y B en E estrella. Estas son las uniones de aristas. Con S de U igual a S de B. Y claro, eso me garantiza pues la cerradura. Bueno, la prueba del teorema, como hice mención en un principio, y también hice mención que me voy a basar en este resultado, miren. Por esta ecuación, realmente nosotros vamos a tener que el conjunto, que es el span de SU, es estrella de B, es una subálgebra, o sea, se mete dentro de los estrellas SDP, ¿no? Y por lo tanto, esta H es una estrella subálgebra ¿de quién? De estas estrellas SDP. De aquí lo tomamos clausura y se da este contenido, donde esto de acá es el espacio total, es decir, la cerradura de este span, ¿no? Va a estar contenido en esto que es las estrellas álgebra. De este modo, la cerradura de los conjuntos de elementos de este tipo, ¿no? Resulta ser una subestrella álgebra ¿de quién? De esto. Y por ende, H contiene a los generadores de esta naturaleza, ¿no? Estos serían las isometrías y las proyecciones establecidas de este modo. Y realmente ellos son todos los generadores para dicha estrella álgebra. De esta forma, se tiene este contenido. En consecuencia, la igualdad. ¿Y esto qué es? Que es la cerradura del span de dicho conjunto que coincide con las estrellas álgebra de grafo. También quisiera mencionar algunos aspectos categóricos del álgebra de grafos. Hacía mención en un principio que la categoría consistía en ¿qué? En construir funtores, ¿no? Una sucesión de funtores. Y acá, ¿por qué solamente aparecen dos? Los otros el caso 2, el caso 3, el caso 4, te salva con un famoso teorema conocido como el teorema de periodicidad de Bott, pero este realmente es una secuencia y solamente nos quedamos con los dos básicos. Bueno, cuando digo acá los aspectos categóricos es realmente para explorar o sondear la naturaleza funtorial de la construcción del álgebra de grafos,
¿no? De esta manera, lo que estamos acá analizando o examinando son estas aplicaciones. Este funtor que le denoto como C estrella, que va de la categoría de grafos a la categoría de C estrella álgebra. Eso es lo que nosotros buscamos. Primero tener un grafo y luego su C estrella, que de alguna forma eso es lo que tendríamos anteriormente descrito. Una vez que tenga la C estrella, ya por los hechos conocidos, tú de la C estrella álgebra le aplicas estos dos funtores y vas a tener grupos abelianos. Entonces, eso es en el fondo tener o hacer la exploración de manera universal. Bien, entonces, realmente para hacer la construcción de esta estrella álgebra universal generado por esta familia de Kunz-Krieger sobre este grafo E, lo que realmente se simula acá es el comportamiento para este conjunto de la siguiente forma que vamos a establecer en una proposición más adelante, donde aparecen estos símbolos que son realmente símbolos puramente formales, pero todos con coeficientes en los complejos, siendo 0 en cada suma, y bueno, y estas operaciones, y con estas operaciones es lo que me va a dar que dicha colección de elementos de esta naturaleza va a ser un espacio vectorial. Y siendo realmente que dichos elementos, ¿no?, definidos como estamos indicando acá, va a ser una base para dicho espacio que le estamos denotando con este V. Bien, la proposición es esta, mira. Si yo tengo un grafo, fila finita E, entonces el espacio vectorial V, que es la suma de las expresiones que habíamos indicado anteriormente, ¿no?, es una estrella álgebra con estas operaciones. ¿Cuál operaciones? Que el adjunto de esta formalidad es igual, simplemente lo mismo, pero invertido el orden. Y el producto se establece de esta forma. Claro, esto de acá de alguna forma está garantizado en los lemas que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, acá por decir tenemos un grafo E, ¿no?, descrito de esta forma. ¿Qué tenemos acá? Dos vértices, dos aristas. Esto es realmente lo que se conoce con el álgebra del grafo de Topliss, ¿no? En este caso, se considera la familia de Kunz-Krieger, como habíamos mencionado hace un momento. Entonces, la estrella de álgebra de dichas estrellas SDP es generada ¿por quién? Por estas isometrías de SDE y SDF, la suma. Y que cada isometría sobre un espacio de Hilbert arroja una E familia de Kunz-Krieger. De esta manera, entonces, la C estrella álgebra universal sería la C estrella álgebra de E, ¿no?, establecido con esta isometría. También nosotros podemos esto mirarle así, ¿no? Si es un grafo con dos vértices como los que estamos mencionando y dos generadores, entonces es fácil verificar que esto de acá son proyecciones. Se puede verificar eso de ahí, ¿no? Y las relaciones de la familia de Kunz-Krieger se soporta, pues se puede calcular simplemente ajustándose a la definición que se ha hecho. Entonces, esta C estrella álgebra del grafo está generado por esta isometría parcial, conocida entonces a dicha álgebra como la álgebra de Topliss. Acá presentamos otro, que es el grafo de la álgebra de grafo de Kunz. Entonces, para ello se considera un grafo con un solo vértice y con n aristas, como mencionamos ahí, ¿no? Este es el álgebra del grafo de Kunz. Bueno, estos dos se calcula de las dos formas, ¿no? Primero con los métodos de la K-teoría, ¿no? Así como hizo el mismo Kunz en sus artículos, lo calculó, y también ahora nosotros lo vamos a calcular como haciendo uso de la K-teoría de este álgebra de grafos. Bueno, para eso consideramos R, EDJ y SEDJ. Bueno, ya sabemos que es el R y el S, que son las funciones
que en este caso van del E1 al E0, o sea, estos son aristas. Entonces, PDB por la familia de Kunz-Krieger, condición 1 se tiene y te arroja esto. Y por la familia, perdón, por la condición 2 de la misma definición, te arroja esto. De tal manera que si tienes la identidad, entonces vamos a tener que esta estrella álgebra de grafo coincide con el álgebra de Kunz, ¿no? Entonces, la estrella álgebra universal, ¿no? Para las relaciones que nosotros tenemos, que sería esa estrella del adjunto por el C estrella de J es igual a la identidad, y esto sería la suma de todo este tipo de elementos. Eso es simplemente reemplazándolo acá. Bueno, referente a la K-teoría, ¿no? De este ON, de esta álgebra, nosotros primero vamos a calcular el K0 ON, ¿no? El cual tiene torsión. En efecto, ¿cómo lo hacemos y cómo lo calculamos? Como estas proyecciones son mutuamente ortogonales, entonces se tiene que esto de acá es igual a 1, ¿no? Porque todas se cancelan salvo cuando son iguales, y eso vive y es 1. Bueno, esto que la puede establecer así, y entonces esta suma por un lado sería esto, y esto me arroja esto, pero por otro lado sería esto de acá, porque estaría sumando n elementos de esto de acá. Luego, de acá me arroja que esto es 1. Entonces, de hecho, lo que hace Kuhn es que en sus artículos, que él tiene publicados en 2 artículos, hace este cálculo, que el K sub 0 de esta álgebra es nada menos ni nada más que, bueno, tiene este cociente que es el isomorfo al Zn-1, y el K sub 1 es el trivial. Ese hace o prueba o calcula él en uno de sus artículos. Ahora, también para esta álgebra de Topliss se considera así. Tengo un espacio de Hilbert separable con una base ortonormal SUN. Si nosotros tomamos un operador de H en H establecido de la forma siguiente, para cada n mayor o igual que 2, entonces el adjunto de este operador con S me da la identidad, denotándose ahí el operador identidad como mencionamos ahí. Entonces, a este operador, definido de esta manera, es lo que se conoce como el operador desplazamiento unilateral con relación o con respecto a esta base. Entonces, el álgebra de Topliss se define como una subálgebra ¿de quién? De la colección de los operadores acotados, pero generado ¿por quién? Por este S que estamos indicando o definiendo acá. Entonces, ST simplemente le vamos a denotar como C estrella de S. De esta manera, ¿no? Acá lo que se muestra es que el K sub 0 de Topliss es Z y el K sub 1 de Topliss es 0. Entonces, ahí tienen los cálculos de estas 2 álgebras bien clásicas. Nosotros lo que hacemos, lo que hice mención hace un momento, es calcular la K-teoría de las estrellas álgebra de Kuhn y Topliss, pero mediante la K-teoría de estrellas álgebra de grafos dirigidos. Para efectos, presentamos acá un teorema que dice así: si yo tengo un grafo dirigido, voy a tomar este subconjunto B sub E dentro de la colección de vértices, ¿no? Las cuales por lo menos arrojan un elemento o a lo sumo un número finito de los elementos de lados, o sea, de aristas. Y dentro de este conjunto, Z de 0 y ZBE, los grupos abelianos libres, ¿en qué generadores? En B sub E y E sub 0 respectivamente. Entonces, voy a definir o voy a tener la aplicación de este Z de B hasta Z de 0 dado por los generadores del modo siguiente. ¿Cómo? Como la suma de estos R sub E, ya sabemos quiénes es, ¿no? Los terminales de cada arista, menos este elemento B. Siempre que este B sea la imagen de ¿quién? De la arista E. Para E, obviamente, como le dice mención, en E1, colección de aristas. Entonces, con esas condiciones, el teorema me dice que el K sub 0 de dichas estrellas álgebra de grafo es el Cocker de esta aplicación. Y el K sub 1 es el Kerr,
también de la misma. Entonces, haciendo uso de esto, también se hace el cálculo de dichas cesta y álgebras. Acá el cálculo puntual para esto es, esto era el álgebra de Topliss, ¿no? Ahí tienes. Entonces, lo que se hace acá es el siguiente. Si yo tengo E igual a, en este caso, E0, E1, como mencionamos, el E0 es B y W, y el E1 son lo que mencionamos acá, pues, las aristas, ¿no? F y E. Entonces, acá tengo el simple 0, B, y así el Z de esto de acá igual a Z. Y el E0, que es BW, ¿no? Me va a dar que el generado está en la suma directa. Ahora bien, yo la aplicación que tengo que dar de esta manera me va a permitir hacer y calcular la imagen, así como también el núcleo. ¿Para qué la imagen? Porque con el de partida parto la imagen y tengo el cocker. Bueno, en este caso, la imagen va a estar dado como la suma de esta forma que estoy estableciendo, que la puedo establecer, y el núcleo, por definición, que es esto, y me arrojaría que es Z. De esta manera, la imagen siendo esto, entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos señalado, tengo que el caso 0 de tal sería el cocker, que sería Z más Z partido por Z, isomorfo a Z. Y el K1 de tel sería el núcleo, que va a ser esto de acá, el trivial, la cual coincide haciendo por el método anterior. Para el cálculo de la álgebra de Kunz, también mediante la categoría, vamos a considerar el grafo dirigido E, con un solo vértice, con n arcos, como ya le mencionamos hace un momento. Entonces, del mismo modo, en principio debemos recordar en este caso las relaciones de la familia de Kunz-Krieger. Recuerde esto, ¿no? Esto y acá, y esto y acá, que era la segunda condición. Bueno, en este caso, cuando P es igual a 1, se va a tener, el caso particular, la estrella o el álgebra de Kunz, denotado por N. Entonces, puntualmente hablando, tengo mi grafo, tengo mi SU0 formado por este vértice, que será único. Entonces, el generado, que va a ser Z, que coincide con Z0. También tengo el E1. El E1 es la colección de aristas, ¿no? Y la aplicación que va de esta colección en esta colección, dado de esta manera, me va a permitir hacer este cálculo, pues. De cálculo que es de n veces restado 1. Bueno, teniendo eso, simplemente me voy a calcular la imagen y el núcleo. Bueno, en este caso, la imagen que va a ser n-1 de b, cuando n es 1, vamos a tener realmente esto de acá, que va a ser z, que coincide con el K1 de esta álgebra, donde ese 1 es el círculo. Ahora vamos a calcular el núcleo y el cocker. El núcleo, todos los elementos, acá, de tal manera que me lleva al 0, pero estos son los elementos de acá. ¿Pero quién era esto? El n-1 que está arriba, ¿ve? Igual a v. Entonces, esto es lo mismo que esto de acá para n, siempre que el n es distinto de 1. Entonces, ¿quién era esto? 0. Entonces, tengo que el núcleo, en este caso, es el trivial. La imagen, obviamente, y de manera directa, es n-1z. Entonces, bueno, por definición, ya sabemos que es, en este caso, el de llegada sobre la imagen en el cocker, y esto isomorfo a esto de manera trivial. En consecuencia, el caso 0 del ON, que es el cocker, el ZN-1, y el caso 1 de ON es el Kerr de delta, que es el trivial. Eso, entonces, te muestra el cálculo de estas dos álgebras de las dos formas que había mencionado. La verdad es que quiero regresar un ratito acá, esta proposición o este teorema, ¿no? Tiene 7 pasos para su prueba, ¿no? En verdad, me ganaría el tiempo decirles que si lo tengo que demostrar, ¿no? Pero lo cierto es que hay un primer paso donde se define la acción, definido en el círculo unitario, o sea, los automorfismos. Un segundo paso, se establece un isomorfismo del producto semidirecto de la cesta y álgebra, en este caso, con el círculo, que es isomorfo al álgebra de grafo del grafo por Z, ¿no? El tercer paso se prueba que dicho
nuevo grafo, si se quiere, que es un producto, es una álgebra. ¿Qué es una álgebra? Es el límite directo de álgebras finito-dimensionales. Y un cuarto paso es definir la acción dual de esta primera acción que habíamos definido. Y el quinto paso es establecer la dualidad de Takesaki-Takai, que consiste en un isomorfismo, ¿no? Y el sexto paso es tener en cuenta la sucesión de Pincer-Voigt-Koelesco, que al final de cuentas, que a partir de una sucesión exacta corta, tú estableces el sexto término y con él tienes definido las operaciones justamente las que te van a permitir que tú cuando calcules el núcleo y el conúcleo realmente coinciden con lo que estamos buscando acá, ¿no? Y esos serían realmente los pasos a grosso modo que se sigue para hacer la prueba de este teorema. En un trabajo que se hizo ya años atrás, esto se le presenté en la revista de Pesquimat. Bueno, eso quería mencionar y para cerrar, debo indicar de que los libros a los que yo me he agenciado son los que mencionamos aquí, ¿no? El Murphy quizás es conocido por muchos de ustedes. El Murphy y este libro de acá me han permitido o tienen material abundante sobre cestre y álgebras, ¿no? Este tercero, que es el Raebur, me ha permitido hablar y entender muy bien cómo se construye la famosa cestre y álgebra de grafo, ¿no? Y bueno, estos son artículos que de alguna otra forma me ha dado la idea para hacer el cálculo de dichas álgebras de grafo. ¿Ya? Bueno, también estos son artículos de Kunz que de alguna otra forma me han sido de soporte en el cálculo, particularmente del álgebra de su mismo nombre. Bueno, eso es lo que quería charlar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilfredo. ¿Alguna pregunta de parte del público, por favor? Podría levantar la mano, en todo caso, para permitirle que puedan formular sus preguntas. Bueno, en vista de que no hay preguntas, muchas gracias, doctor Wilfredo Mendoza, por su brillante exposición. Permítame más bien mostrarle su certificación por su participación como ponente. Gracias a usted. Bueno, aquí vamos a presentar su certificado. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Matemáticas, en el cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines, otorga al doctor Wilfredo Mendoza, en mérito a su participación como ponente, el presente certificado, el cual estaremos haciendo llegar a su correo electrónico en los días sucesivos. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con usted en el próximo evento. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y muchas gracias a todos ustedes
ya que soy parte también de esta comisión. En verdad, gracias, y por su intermedio agradecer realmente a todos los asistentes y participantes que realmente nos están apoyando. Gracias, gracias.